Bien, yo voy a hablar de la importancia de los antecedentes para los equipos. Bien, antes de iniciar siempre un análisis de falla, tenemos que ver en qué condiciones ha trabajado este componente, sea el equipo, el componente o el sistema. No trabajado, tenemos que tener siempre el historial de mantenimiento, ver en cuántas horas ya viene trabajando, también ver la cantidad de rectificaciones que se le ha realizado tanto al cigüeñal o al cojinete que teníamos. Como se sabe, los cojinetes son unos ítems de una sola vida, los cuales si no ya fallaron no vuelven a ser reutilizados. Solamente sirve para analizar por qué fallaron. Bueno, continuando con la parte de tipo de material del componente, en este caso el cigüeñal, vamos a describir su material. Para reducir al mínimo la fricción y el desgaste al cual está sometido dicho material, los muñones de los cojinetes de bancada y de biela tienen superficies resistentes al desgaste, pulidas con acabado muy fino. Los cigüeñales Caterpillar poseen dureza superior de 40 RC y están pulidos a un acabado de superficie de 5 micras de pulgada. Es decir, este material o este componente es lo mejor de la industria debido a que es una parte importante del motor. Además, la fuerte estructura que es forjada y termotrada del cigüeñal transmite potencia a los dos extremos donde se lo utiliza para impulsar los trenes de engranajes, poleas y volantes, transmisiones y generadores. El cigüeñal también impide pérdida de aceite pasados los muñones de bancada delantero y trasero, suministrando cientos de desgaste lisos a sellos de aceite delanteros y traseros. Por eso el material que posee este componente debe ser resistente a todas esas cargas, ya sea laterales o axiales, de torsión y de pandeo, ya que es una parte importante del motor, como ya había dicho antes. Transmite la potencia y con esto es capaz de generar movimiento a nuestra maquinaria. Los objetivos sobre el presente laboratorio que hemos determinado nosotros es como objetivo general determinar la causa original del desgaste del cigüeñal. Entre objetivos específicos, realizar el correcto procedimiento de análisis, analizar el tipo de material correspondiente al componente y usar las herramientas adecuadas para dicho análisis de desgaste. Ya. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad hablaré sobre los alcances que tiene el análisis de falla que vamos a realizar. Esto va a depender de la máquina que vamos a hacer y el entorno. Por eso los puntos que hemos considerado son los siguientes. El alcance de este análisis va a ser para todo motor de combustión interna que tenga características similares. Recordemos que en este caso es un cigüeñal de un motor. Debemos de asegurarnos de que el motor sea similar, ya que por ejemplo, este análisis no va a ser igual que un motor que tiene una distribución en B, ya que estos tienen otra configuración. El contexto de operación debe ser parecido. Sabemos que ciertas fallas se presentan de acuerdo a la forma en la cual se opera. Por ejemplo, puede que este equipo esté trabajando con cierta sobrecarga o con poco peso, que también van a afectar y van a hacer que el análisis que se realice pueda variar. Por lo cual se debe asegurar de que si este análisis se va a realizar o se va a tratar de utilizar para otro contexto, que sea similar o en todo caso hacer otro análisis adecuado. Las condiciones del terreno también deben ser similares, ya que, por ejemplo, en algunos casos en mina el polvo puede afectar en mayor medida los componentes internos, o puede que la altura sea más, haga que el oxígeno no sea el suficiente para poder alimentar bien el sistema. Y otro es que el motor tenga las características similares, como ya mencioné. Esto es muy importante para que el análisis que realicemos se pueda aplicar de forma correcta en otros equipos. El alcance. Debemos saber que, como nosotros vamos a realizar un análisis de fallas, vamos a pasar también por un ACR, el cual nos va a permitir identificar ciertas raíces, es decir, ir al fondo del problema en sí. Las raíces físicas nos van a dar los problemas físicos, por decirlo así, es decir, por qué falló el equipo. Básicamente sería, por ejemplo, una empaquetadura dañada, rajaduras, etcétera. En las raíces humanas se refiere al por qué debido a la acción del hombre, por ejemplo, un mal accionamiento, una mala operación, una mala selección, entre otros ejemplos. Las raíces latentes se refiere al cuando es una causa más organizacional. Por ejemplo, mala selección de personal o personal con poca experiencia pueden ser algunos de los ejemplos. Es muy importante que sabemos identificar estas raíces para más adelante poder realizar el análisis correcto.
Como referencias, siempre es importante y a la vez es esencial seguir el manual del fabricante. No debido por seguir un protocolo o una norma, debido a que el manual del fabricante nos especifica qué debemos de hacer o aplicar a ciertos componentes en el caso de falle. Nosotros tenemos que seguir a pie de la letra este manual, debido a que el fabricante ha hecho ya suficientes experimentos, ensayos, y además él es el que ha determinado qué material utilizar para esta maquinaria, por lo que el fabricante y su manual es lo que nosotros debemos seguir a pie de la letra. Podemos observar acá 4 imágenes, en las cuales en esta imagen podemos observar el signal completo a los cojinetes, en este caso de la leva y de la bancada. Bueno, hay que tener en cuenta que un cigüeñal mayormente se desgasta por falta de lubricación entre sus muñones de bancada o sus muñones del eje o de levas, en el cual está dentro ahí los cojinetes. Teniendo este punto en cuenta, procedemos a analizar nuestro cigüeñal. Luego podemos ver acá en esta imagen que presenta desgaste en los muñones de bancada, y en esta parte vemos que el cojinete presenta desgaste en la parte interna de este, en el cual está junto a los muñones de bancada. En este caso, este problema puede ser debido a la falta de lubricación en el cual puede haber, o se puede generar debido a que el sistema de lubricación no está trabajando correctamente. Y al no haber la lubricación correcta, provoca, en este caso, el rozamiento entre los dos componentes, por lo cual se generaría un desgaste con el cojinete y los muñones, como podemos ver acá en estas imágenes. Pero eso solo sucede en los muñones de bancada y no funciona en los muñones en los que están conectados en este caso las levas. Como podemos ver acá, no se presenta ese tipo de desgaste, por lo cual podemos decir a simple vista que es problema por lubricación. Pero hay algo que también hay que tener en cuenta. En esta imagen podemos decir que seguro que también es desgaste, pero en esta imagen podemos ver a este cojinete que tiene un desgaste por la parte externa. Esto puede ser debido a que hubo rozamiento entre la parte externa del cojinete y el soporte en este caso del cigüeñal, que vendría siendo el soporte del motor, en este caso, o soporte de sus muñones de bancada. Esto se pudo haber generado por un problema de armado al momento de querer montar el motor, debido a que a alguien se le pudo haber pasado colocar aceite en este punto entre el cojinete de bancada y los soportes de los muñones de bancada, generando ahí un pequeño espacio para que nuestro cojinete, al momento de que nuestro señal trabaja de forma rotacional, pueda generar movimiento, y así que al momento de generar movimiento, esto causa un rozamiento entre el soporte de los muñones de bancada y el cojinete de bancada. Ese es por otra parte, pero el problema que nos lleva aquí es el sistema de lubricación. Esto ya vendría siendo por problema ya de normas de armado, por el mismo técnico. Bien, el paso 2 de Caterpillar nos indica la organización de la localización de hechos. Bien, este punto refiere a saber cómo pasaron las cosas de acorde a la falla. Por ejemplo, saber de dónde inició la falla y luego ver cómo fue concatenándose este análisis causa-raíz, para ver si es que de verdad pasó eso, lo que estamos diciendo. Por ejemplo, acá tenemos una cosa con los cojinetes, tenemos rayaduras, tenemos que primero analizar cómo pasó esto, luego de cómo pasó eso, ver cómo volvió a pasar eso, y como anteriormente de eso, quién originó la causa de todo esto. Y para poder explicarle al señor de la empresa que su equipo falló de tal manera, tenemos que siempre presentar unos hechos bien organizados y localizados. En la parte de observar y registrar los hechos, observamos el cigüeñal, analizar e anotamos las posibles anomalías. Ese es el cigüeñal que nos proporcionó en el laboratorio. Como podemos ver, tiene ciertas fallas que vamos a hablar de ellas más adelante. En esta parte podemos observar que las fallas
son de desgaste. Desgaste puede ocurrir debido a que una mala lubricación o por un aceite inadecuado. La mala lubricación puede ocurrir por una falla en el sistema de lubricación. Continuando, podemos ver la parte de este componente que ha sufrido un desgaste adhesivo. ¿Por qué adhesivo? Debido a que ya la fricción ha sido tanta que ha desprendido material. Por lo que podemos ver aquí, en esta parte de acá con la lupa que nos proporcionó también, el desgaste es excesivo. Además podemos observar el desgaste ocasionado en esta parte de acá. Esta parte de acá se puede generar la fricción debido a un desbalance o a un mal montaje. Además, cabe resaltar que el sistema de lubricación también puede entrar aquí, por lo que puede ser una falla por el sistema de lubricación también. Eso es todo por mi parte, gracias. Paso número 4, el cual nos dice que debemos pensar lógicamente con los hechos. Como sabemos, ya tenemos el componente dañado, hemos analizado, hemos evaluado con la ayuda de la lupa y la linterna y hemos visto cuáles son los defectos que puede tener. Podemos ver aquí que ha habido desgaste, parece que falta lubricación y debemos pensar lógicamente qué es lo que puede ocasionar esto. Aquí es donde vamos a dejar que nuestra imaginación vuele un poco, pero acompañada de los fundamentos técnicos. Como sabemos, ya por teoría hemos llevado algunos cursos en los cuales nos verifica qué tipos de falla puede ocasionar esto. Por ejemplo, trabajo sin aceite, con aceite contaminado, cavitación, entre otras fallas, que en los siguientes pasos lo vamos a realizar de forma más adecuada para así llegar a un correcto análisis. Identificar la causa más probable. En esta oportunidad nosotros elegimos el cigüeñal y por medio de la lupa vimos que en la parte de los riñones hay como que manchitas, ¿sí? Y a continuación mis compañeros en base a tablas determinarán por qué hubo este desgaste. Continuando con el análisis de falla en nuestro cigüeñal, nos encontramos en el paso 6, que es comunicar al grupo responsable de la falla. Como ya determinamos la falla y sus posibles causas debido a un desgaste en el muñón del cigüeñal, lo que vamos a hacer es comunicar al área encargada de tomar las medidas correspondientes. En este caso nosotros podemos ver de que simplemente este piñón, por medir el diámetro que se encuentra en los rangos, puede pasar por una rectificación en un torno, así que lo derivaremos al área del torno. O otro caso es en el que se pueda tener otra decisión, que eso lo veremos en el paso 7. Hacer las reparaciones que decía el grupo responsable. Como ya lo mencionamos anteriormente, el cigüeñal puede pasar por una rectificación, como lo podemos ver en la primera imagen, donde vamos a tener que calcular el nuevo grosor de nuestro cojinete y va a funcionar normalmente. O simplemente, si es que en caso el desgaste es mayor o excede de los límites permitidos por el fabricante, simplemente el grupo responsable tomará la decisión de comprar un nuevo cigüeñal para el motor, para que pueda funcionar correctamente y seguir su función en el motor. Ahora, para el seguimiento junto al cliente, vamos a hacer una tarea de mantenimiento predictivo, en el cual sería el análisis de aceite. Con la ayuda de este tipo de mantenimiento predictivo, o una herramienta de mantenimiento predictivo, podemos ver mediante el aceite que utiliza el motor, los minerales de los componentes que conforman el motor, su desgaste, en este caso, ya que con el aceite, como está en la parte final, en el cárter que viene de las partes del motor, casi todos, o en su mayoría todos los componentes que trabajan dentro del motor presentan desgaste, en el cual hace que pequeñas partes o pequeñas virutas del material del cual componen estos componentes, por así decirlo, para la redundancia, lleguen al aceite, ya que el aceite es como un líquido que va
recogiendo así, va recogiendo biluta suciedad de todo el equipo y lo lleva hasta el final en el caso del cárter. Y con la ayuda del análisis de aceite podemos ver qué tipo de minerales están en ese aceite. Y con la ayuda de esos minerales podemos definir qué tipo de componentes están presentando desgaste. Por eso, con la ayuda de esto podemos ver si es que la solución que le hemos dado eh, y con acorde a los rangos de los minerales que deben haber en aceite, podemos definir si es que está siguiendo nuestro cigüeñal, está trabajando acorde a las soluciones que le hemos dado. Y así ya no siga presentando fallas. Bueno, las conclusiones. Se determinó que la causa más probable que sufrió el cigüeñal es por el desgaste que sufrieron los muñones al estar en constante trabajo. Este análisis se realizó desde la inspección visual que se da, escoger las herramientas adecuadas para el respectivo análisis y corroborar nuestro respectivo análisis con información brindada por el profesor o por internet. En internet vimos muchas tablas en las cuales nos ayudaron a determinar el material y por qué fueron las causas probables. Gracias. Ya, bien, ahora en las recomendaciones. Siempre se recomienda a la empresa que se trabaja con el componente o el equipo o sistema tener un historial de mantenimiento o al menos la cantidad de revisiones que ha tenido este componente. Bien, y también se recomienda usar las herramientas adecuadas para el análisis de fallas de cualquier componente, ya que si no tenemos las herramientas adecuadas como una lupa o cosas así, no vamos a poder hallar la falla in situ del equipo. Se recomienda siempre cumplir con los pasos estructurados para el análisis de fallas, sea los 8 pasos de Caterpillar o alguno de otro de Komatsu o de alguna otra compañía.